alteraciones del potasio, básicamente la hipercalemia y la hipocalemia. Bueno, como recordarán, el potasio es el principal catión intracelular. El potasio es muy abundante, tiene como funciones principales básicamente regular enzimas, sobre todo intracelulares, permitiendo una síntesis de proteínas y de glucógeno. Y algo muy importante también, y que obviamente sus alteraciones se van a manifestar de forma clínica, es la regulación de la excitabilidad en tejidos neuromusculares y cardiovasculares. Vamos a ver más adelante cómo alteraciones en el potasio van a dar sintomatología como parálisis muscular o arritmias cardíacas que incluso pueden llegar a ser fatales. Los rangos normales a nivel extracelular, sobre todo a nivel intravascular, es decir, el potasio sérico normalmente lo consideramos entre el rango de 3.5 a 5.5 mil equivalentes por litro. El 90% del potasio se encuentra dentro de las células y la mayor parte de este potasio se va a eliminar por vía renal. Eso es algo fisiológico que ya todos conocemos. Normalmente en la dieta se estima que aproximadamente ingerimos al día 100.000 equivalentes de potasio. De estos 100.000 equivalentes, la gran mayoría, el 90%, se va a encontrar o va a ir directamente al intracelular. Solo un 10% quedará en el extracelular y 1% en relación al intravascular, a lo que es el plasma. Y 90% de ese potasio que fue al extracelular se va a excretar por los riñones. Otro 10% lo harán por las heces o por el sudor, pero la gran mayoría se va a eliminar por el riñón. Entonces, esta es toda la secuencia fisiológica que sigue el potasio en nuestro organismo, a grandes rasgos. Bien, entonces, en cuanto a las alteraciones, tenemos dos extremos. Podemos ir a la hiperpotasemia o a la hipopotasemia. En cuanto a la hiperpotasemia, también llamada hipercalemia, esta se va a definir por valores por encima de 5.000 equivalentes de potasio. Entonces, según los valores, podemos definirla en leve, moderada y grave. Se considera leve cuando el valor va de 5 a 5.5, moderada de 5.5 a 6 y más de 6 ya se considera grave. Sobre todo porque cuando ya superamos el valor por encima de 6, es más probable que empiecen a darse manifestaciones cardiovasculares, sobre todo a nivel de la conducción cardíaca. Vamos a ver cambios en el EKG que incluso puede conllevar a arritmias fatales. Entonces ya conlleva a que ese paciente necesite un manejo de urgencia lo más pronto posible. Los valores de potasio van a depender mucho de las condiciones en las que se encuentre en ese momento el organismo, ¿no? Van a haber factores, como vamos a ir viendo más adelante, que van a alterar su distribución, estados de acidosis, algún tipo de enfermedad concomitante, por ejemplo, ¿no? En esta lámina que se presentó el año pasado en un congreso y se veía la importancia de la prevalencia de la hiperpotasemia, obviamente asociada en pacientes renales, que son los que mayormente la padecen, representa aproximadamente un 15% en España. Y algo interesante que llamó la atención era que se encontró entre el 1 al 10% de pacientes hospitalizados podían desarrollar hipercalemia. Y la gran mayoría de estos pacientes que desarrollaban hipercalemia era debido a tratamientos farmacológicos, es decir, a medicamentos que nosotros mismos como médicos prescribíamos. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de medicamentos, porque vamos a ver que es una causa muy importante y muy frecuente de hipercalemia en los pacientes. Definitivamente,
se ha demostrado que el potasio elevado, la hipercalemia, la hiperpotasemia, se asocia a un incremento en la mortalidad independientemente de la causa. A mayor hipercalemia de un paciente, mayor riesgo de muerte. Y más aún si se asocia a una o más enfermedades. Por ejemplo, podemos ver aquí en la imagen las diferentes curvas. Vemos cómo aumenta la mortalidad si es que esa hipercalemia se asocia a una diabetes de fondo, aumenta aún más si se asocia a enfermedad renal crónica, falla cardíaca, y aumenta muchísimo más si es que se da una hipercalemia en el contexto de un paciente renal crónico, con falla cardíaca, con diabetes mellitus. Entonces, la hipercalemia de por sí ya es un factor de mortalidad. Entonces hay que tenerla muy en cuenta. Siempre hay que considerarla en nuestra evaluación médica, sobre todo en pacientes que están hospitalizados. Tomando el esquema inicial en cuanto a todo el proceso fisiológico del potasio, vamos a ver que las principales causas van a estar en relación a ese proceso, justamente. En primer lugar, puede haber que haya un aumento en la ingesta de potasio que pueda generar una hipercalemia. Pero esto de la ingesta, que aumente la ingesta de potasio, básicamente va a ser en aquellos pacientes que ya tienen un problema renal crónico, ¿no? Porque obviamente ese potasio que ingresa no lo van a poder eliminar de forma adecuada. Otra causa que podría conllevar a que el paciente desarrolle hipercalemia son los cambios en su distribución. Y aquí intervienen diferentes factores, como vamos a ver. Y en último lugar es que haya pues una limitación en cuanto a su excreción a nivel renal. Entonces ya hemos venido discutiendo las causas de hipercalemia, las hemos mencionado. Uno de ellos es la ingesta, un aumento en la ingesta. Hay que tener en cuenta también que a veces hay drogas que contienen potasio. Hay mucha gente que consume suplementos vitamínicos que contienen minerales y hay que revisar bien las etiquetas. No vaya a ser que dentro de esos minerales consideren también al potasio y podamos más bien hacer un daño al paciente. Sobre todo, repito, aquel paciente que ya tiene un problema renal de fondo y que ya no tiene una excreción adecuada. Ese paciente es el que va a sufrir mucho peor las consecuencias. Incluso la misma transfusión sanguínea. Los paquetes en los que se almacena la sangre que va a ser transfundida contienen excipientes que hacen que aumente también la concentración de potasio. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra causa de hipercalemia va a ser también la excreción disminuida de potasio, que lo vamos a ver en pacientes con falla renal. Mientras más avanzada la falla renal, a mayor estadio, disminuye más la excreción a nivel renal del potasio, pero también problemas como la insuficiencia adrenal, suprarrenal, puede conllevar a una disminución en la excreción de potasio, asimismo el hipoaldosteronismo y diferentes drogas. Y aquí es importante, 89% de causas de hipercalemia es por drogas. Una vez más, por lo que nosotros muchas veces prescribimos. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Por ejemplo, ¿qué droga podría impedir la excreción adecuada de potasio? Spironolactona. Ejemplo, ¿no? La espironolactona. La espironolactona, que es conocida justamente como un ahorrador de potasio, en realidad es un antagonista de la aldosterona, ¿no? Pero al realizar esa acción es lo que va a permitir que se bloquee justamente a nivel del túbulo distal el intercambio entre sodio y potasio. Por lo tanto, queda acumulado el potasio y puede generar hipercalemia. Muy bien. Usada la espironolactona, la podemos usar en pacientes con falla cardíaca, en pacientes con cirrosis, entonces hay que tener cuidado. Incluso en pacientes para el manejo de hipertensión arterial refractaria también la usamos. Entonces, antes de usarla hay que valorar bien la función renal, ya no olvidarse de eso. Por otro lado, también otra causa de hipercalemia es una redistribución del potasio. Y básicamente todo el arsenal terapéutico para el manejo de la hipercalemia, para el manejo médico de la hipercalemia, justamente se basa en esto, en mejorar esa redistribución. Se sabe que la acidosis metabólica, la acidosis de por sí va a generar
que el potasio intracelular salga hacia el extracelular. Entonces conlleva a una hipercalemia. Los bloqueadores beta-adrenérgicos también van a impedir que el potasio ingrese a la célula, por lo tanto van a mantener más potasio en el extracelular. La deficiencia de insulina, de igual manera, la insulina permite también que el potasio ingrese hacia la célula. Por lo tanto, si hay una deficiencia de insulina, va a aumentar la concentración de potasio en el extracelular. Y asimismo, todos los procesos que condicionen a una lisis celular, por ejemplo, la lisis tumoral en pacientes con tumores sólidos o hematológicos, ¿no? Pacientes con leucemias agudas desarrollan cuadros que se conocen como síndrome de lisis tumoral, en el cual la célula se lisa, muere, estalla y todo su contenido intracelular lo vierte hacia el extracelular, y eso incluye también al potasio. Pero también hay cuadros de pseudo hipercalemia que también hay que considerarlo, ¿no? Por ejemplo, una muestra hemolizada. Cuando nosotros valoramos electrolitos, muchas veces o podemos hacerlo a través de una punción venosa, o si es que queremos realizar también a la par una valoración oxigenatoria del paciente y pedimos un análisis de gases arteriales, también nos consignan ahí los electrolitos. Cuando esa muestra demora mucho, es mal tomada o se coagula, se hemoliza, puede provocar también una hipercalemia que no necesariamente es la que el paciente está presentando, ¿no? Hablaríamos de una pseudohipercalemia. Entonces hay que tener mucho cuidado también en la técnica al momento de recolectar la muestra para valorar el potasio. La leucocitosis o trombocitosis intensa también puede generar una pseudohipercalemia. Y tenemos las otras causas que ya las hemos venido mencionando, el aporte excesivo de potasio en pacientes que tienen una falla renal ya definida, la disminución de la eliminación renal en pacientes que tienen falla renal también, que puede ser aguda o crónica, insuficiencia suprarrenal, hiperplasias adrenales, hipoaldosteronismo y diferentes fármacos, ¿no? Como habíamos mencionado, que interfieren en la liberación y secreción de aldosterona, como la espironolactona, que es un ahorrador de potasio, que ya también lo habíamos comentado, ¿no? Causas de disfunción tubular distal, como el mieloma múltiple, amiloidosis, pacientes con lupus, sobre todo que tienen afectación renal, también pueden cursar con una disminución de la eliminación del potasio por vía renal. Y lo otro era también, que habíamos estado comentando, es la redistribución del potasio. La acidosis hace que el potasio salga del intra al extracelular. La lisis celular, como en pacientes que sufren grandes traumatismos también, o quemaduras, los grandes quemados, también hay que estar chequeando siempre el potasio, porque pueden hacer cuadros de hipercalemia, los cuadros de lisis tumoral, que ya lo hemos mencionado, las parálisis periódicas hiperpotasémicas, déficit de insulina y diferentes fármacos. Una vez más, acá hacemos hincapié en las diferentes causas: aumento en ingesta, alteraciones en la distribución y la excreción urinaria disminuida. Acá detallamos un poco más el tema también de fármacos. La espironolactona es uno de los más comunes, pero también hay otros fármacos que utilizamos con frecuencia. Los YECA y los ARA2, que ya hemos visto que actúan sobre todo a nivel de la arteriola eferente. Entonces van a permitir una menor eliminación del potasio por vía renal. Entonces, mucho cuidado en aquellos pacientes que tienen una falla renal y que utilicemos YECA o ARA2. De igual manera, los AINES. Los AINES actúan a nivel de la arteriola aferente. Entonces, ambos, que son de uso bastante común, pueden afectar la función renal y por ende pueden condicionar a que el paciente tenga o desarrolle cuadros de hipercalemia. Y también los mismos diuréticos pueden condicionar también a una excreción disminuida del potasio cuando se asocian a cuadros de hipoperfusión, de hipotensión. En cuanto al aumento en la ingesta de potasio, cuando la función renal está
normal, está conservada, no hay mayor problema. Aquí vamos a ver que el riñón va a cumplir su trabajo y va a eliminar adecuadamente la gran mayoría de potasio que se ingiere. El problema viene a ser cuando ya empieza a aparecer fracaso renal, ¿no? Hay falla renal. Ahí es donde ya se ve alterada toda la eliminación normal del potasio por orina. Los cambios en la distribución del potasio, normalmente la insulina y las catecolaminas que incluimos a los beta 2 agonistas o beta 2 adrenérgicos permiten que el potasio ingrese nuevamente al intracelular. Y condiciones como la acidosis metabólica o la hiperglicemia hacen que el potasio salga del intra hacia el extracelular. Entonces esto es importante porque esto nos va a permitir sentar las bases del manejo, ¿no? Porque si tenemos un paciente que está cursando con hipercalemia, uno de los principales manejos que yo voy a hacer es justamente proporcionarle un beta 2 agonista. Por eso muchas veces van a ver que nosotros empezamos a nebulizar a los pacientes. Hacemos nebulizaciones constantes de los pacientes justamente para lograr esa acción beta agonista que permita que el potasio ingrese nuevamente a la célula y disminuya la hipercalemia. O también van a ver que nosotros utilizamos las llamadas soluciones polarizantes, es decir, usamos insulina junto con dextrosa. Utilizamos insulina con dextrosa para evitar justamente que la insulina lleve al paciente a una hipoglicemia. Pero sí queremos que esa insulina actúe permitiendo la entrada del potasio nuevamente al intracelular. Si el paciente cursa con una acidosis metabólica, entonces lo que tratamos de hacer es revertir esa acidosis metabólica administrando bicarbonato de sodio. Entonces, el manejo médico básicamente se va a basar en estos factores de distribución del potasio. Ya cuando el manejo médico se vuelve insostenible, la hipercalemia es muy severa, no hay una buena respuesta al manejo médico, vendría ya el último chance, que es llevar al paciente a una hemodiálisis de urgencia. Bueno, y las alteraciones en la excreción renal del potasio, toda causa que dificulte el intercambio sodio-potasio a nivel del túbulo distal, va a favorecer definitivamente una hipercalemia, ¿no? Y aquí, una vez más, la importancia de los diferentes fármacos. YK-ORA2, los antialdosterónicos, aquí tenemos la espironolactona, beta bloqueantes o la combinación de varios de estos, ¿no? Los AINES también hay que tenerlos aquí en cuenta. Entonces, en cada paciente hay que ver qué condiciones van a favorecer también a que estos puedan desarrollar hipercalemia. La edad avanzada es un factor. Definitivamente los ancianitos, los abuelitos son mucho más frágiles y con mayor facilidad pueden desarrollar una hipercalemia en sus diferentes causas. La enfermedad renal crónica favorece obviamente la hipercalemia porque conlleva una disminución en la excreción de potasio. Un paciente con diabetes mellitus que ya tenga de por sí un potasio basal elevado, la depresión de volumen, un paciente que esté deshidratado, en la cual no haya o esta deshidratación, hipovolemia se manifieste en una oliguria, en una disminución de la diuresis. Al haber menos diuresis, menos excreción renal, que incluye también el potasio. El uso de sales de potasio como suplemento, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Muchas veces utilizamos sales de potasio. Entonces, por ejemplo, el citrato de potasio, que lo utilizamos para manejo de los pacientes con cálculos renales.
Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. El tratamiento previo con fármacos que condicionen a la hipercalemia, como ya hemos venido mencionando, YKR2, AINES, la espironolactona, amiloride, que también es un ahorrador de potasio, los beta bloqueantes. Hay que tener en cuenta los tratamientos previos que recibió el paciente, todo el arsenal terapéutico que puede estar recibiendo. Hay muchos pacientes con pluripatologías que reciben gran cantidad de medicamentos y al momento de nosotros realizar la historia clínica es importante consignarlos para poder tener en cuenta también si tienen algún factor que favorezca el desarrollo de hipercalemia. La hipoperfusión tisular en pacientes con cardiopatía isquémica, falla cardíaca, ¿no? También pueden condicionar a que aparezca con mayor frecuencia la hipercalemia. Cuando esta hipercalemia va en aumento, empiezan a aparecer manifestaciones clínicas. Y básicamente, las manifestaciones se van a dar a nivel cardíaco y a nivel neurológico. A nivel cardíaco vamos a ver la expresión electrocardiográfica, cambios a nivel del EKG, como la presencia de ondas T picudas, un PR que se empieza a alargar, un QRS que se va ensanchando hasta que se pierde la onda P, incluso el paciente puede entrar a una fibrilación ventricular que ya es considerada una arritmia maligna, ¿no? Recuerden que la fibrilación auricular es una de las principales causas de parada cardiorrespiratoria. Cuando la hipercalemia es muy severa, incluso también aparecen ya las manifestaciones neurológicas. El paciente empieza a tener parestesias, debilidad muscular o parálisis flácida. En esta imagen podemos ver las alteraciones electrocardiográficas. Entonces siempre es importante también valorar el EKG. Incluso cuando un paciente tiene hipercalemia moderada, severa, con cambios en el electro, hay que hacer un monitoreo constante. Entonces hay que estar siempre chequeando el electrocardiograma para ver que esos cambios se vayan revirtiendo en el tratamiento. Entonces miren, cuando estamos en un rango normal de potasio entre 3.5 a 5 o 5.5, vamos a ver un electro normal con una onda P, QRS y T conservadas. Cuando ya empieza a aparecer la hipercalemia, sobre todo por encima de 5.5, empezamos a notar cambios. El primer cambio va a ser una onda T picuda. Podemos ver en la imagen de la izquierda. La onda T se va a convertir en picuda y va a seguir siendo simétrica. Conforme avanza la hipercalemia, llegamos a un valor de 6 o más, la onda T picuda se hace mucho más grande y puede alcanzar un tamaño similar a la onda R que la precede, ¿no? Como podemos ver también en la imagen. Conforme avanza, si ya empieza a ser una hipercalemia por encima de 7, se va prolongando también el segmento PR hasta que la onda P desaparece por completo y el QRS se va ensanchando. Ya cuando supera los 8.000 equivalentes por litro, el QRS se vuelve mucho más ancho, se suele fusionar con la onda T y adquiere una morfología sinusoidal cuando el potasio es más de 10. Es decir, ya empieza a aparecer taquicardia ventricular y posterior a ello puede desarrollarse una fibrilación ventricular. Ya cuando el paciente está en fibrilación ventricular, prácticamente está en una parada cardiorrespiratoria. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes con hipercalemia. El seguimiento con el EKG es muy importante, ¿verdad? Muy bien, entonces cuando estamos frente a un paciente con una hipercalemia grave, aguda, como esos pacientes que van a ver ustedes cuando regresan a los hospitales, esos que ingresan por emergencia, sobre todo esos renales descompensados, van a ingresar con hipercalemias severas. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, suspender todo fármaco que favorezca la hipercalemia. Doctor, pero el paciente también es hipertenso. Ya pues, dice consignar otro medicamento que no sea favorecedor de hipercalemia. O sea, ni pensar en YECA ni pensar en ARA2.
Podríamos de repente alternar con nifedipino, podría ser una opción a los pacientes que vienen con hipertensión e hipercalemia, ¿no? El paciente tiene, hay que pensar en los AINES, porque los AINES van a favorecer aún más a la hipercalemia. Entonces, podríamos variarlo. De repente ya tiene dolor por X motivo, podríamos valorar de repente el uso de un paso más adelante. Si es que no tolera la vía oral, si el paracetamol no es suficiente, se podría iniciar tramal, subcutáneo, endovenoso, dependiendo. Sales de potasio, ni hablar. Contrarrestar los efectos a nivel cardíaco en la hipercalemia aguda. Entonces, cuando vemos que hay hipercalemia y sobre todo hay ya manifestaciones electrocardiográficas, hay que estabilizar la membrana cardíaca. Y el medicamento que es útil para estabilizar esa membrana cardíaca es justamente el gluconato de calcio. El gluconato de calcio tiene esa acción, entonces lo incluimos. Ahora, las guías lo que nos dicen es, el gluconato de calcio debemos administrarlo incluso cada 10 minutos hasta revertir el efecto electrocardiográfico de la hipercalemia. Eso quiere decir que tienes que estar frente a tu paciente monitoreando cada 10 minutos el electrocardiograma. Pero normalmente hay otras escuelas que dicen, bueno, podríamos ir evaluando, dejarlo de todas maneras en horario. Podemos dar de repente una carga de 2 ampollas y luego dejar una cada 6 o cada 8 horas, dependiendo, y de todas maneras ir valorando o monitoreando a ese paciente. Pero el gluconato de calcio debe estar presente, sobre todo en pacientes que ya tienen alteraciones en el EKG. La redistribución de potasio, lo que les comentaba. Lo que hay que hacer es tratar de introducir ese potasio al interior de las células. Para eso, si el paciente está con acidosis, entonces lo voy a llevar al otro estado, a una alcalosis. Y para eso voy a emplear el bicarbonato de sodio. La insulina ya hemos visto que permite que el potasio ingrese a la célula. Entonces, lo que hago es preparar mi solución polarizante. No le puedo administrar insulina sola porque corro el riesgo de llevar al paciente a una hipoglicemia, que también podría ser fatal. Entonces, lo que hago es, doy insulina con dextrosa. ¿Y cuántos de insulina y cuánto de dextrosa hago? Bueno, eso es importante también saberlo, porque no es cuestión de decir, bueno, a ver, se me ocurre usar 100 unidades de insulina y dos ampollas de dextrosa. No. Entonces, tiene que haber una correlación. La idea de la insulina es que la insulina me va a permitir que yo ingrese el potasio del extracelular al intracelular para disminuir la hipercalemia. Pero yo le agrego glucosa para que la insulina no me desarrolle la hipoglicemia. Muy bien. ¿Cómo hago la composición de esta solución polarizante? Teniendo en cuenta que una unidad de insulina me va a consumir 5 gramos de dextrosa. Es decir, si yo le coloco 10 unidades al paciente, aproximadamente debo colocarle 50 gramos de dextrosa. ¿Me dejo entender? Aquí lo que utilizamos son las ampollas de dextrosa al 33%, que más o menos cada ampolla me da 3.3 gramos de dextrosa, ¿ya? O sea, está el dextrosa al 33.3. Entonces, más o menos lo que hacemos es una solución polarizante de 7 unidades o de 5 unidades más o menos, 5 unidades o 7 unidades de insulina con unas, más o menos, si serían 7 por 5 serían 35. Entonces, más o menos unas 10 o 12 ampollas de dextrosa al 33, más o menos el equivalente para que esa insulina que yo estoy introduciendo consuma esa dextrosa que lo acompaña y no me genere hipoglicemia, ¿ya? Entonces, la relación es más o menos esa: una unidad de insulina, 5 gramos de dextrosa. Entonces, en base a eso, yo puedo armar mi solución polarizante. Y lo otro es
el beta-agonista. El beta-agonista también permite que el potasio ingrese al intracelular. Entonces puedo usar salbutamol inhalado o nebulizaciones con fenoterol o salbutamol, ¿no? Y de preferencia nebulizaciones continuas, como si fuera un rescate para poder hacer o para poder lograr una acción mucho más rápida. Lo otro es también lograr un balance externo del potasio negativo eliminándolo. Entonces, si yo tengo una buena perfusión a nivel renal, el paciente tiene una buena diuresis, también podría considerar el uso de diuréticos, sobre todo el diurético de asa, que va a permitir que también se pueda eliminar potasio por la orina. Si a pesar de que yo hago todo esto, el paciente no mejora, entonces ya tendríamos que recurrir a la hemodiálisis de urgencia. Hay pacientes como los pacientes ya con enfermedad renal crónica que pueden manejar cierto grado de hipercalemia crónica también, y los cuales hay que tener en cuenta pues disminuir el aporte del potasio. Todo aquello que me incremente el potasio, hemos visto sales de potasio, mucho ojo con medicamentos tipos IECA o GRA2. Y en cuanto a la dieta también, lo que normalmente consumimos, hay que ver que hay vegetales que pueden incrementar también la cantidad de potasio, como tomate, la carambola, por ejemplo, que son el plátano. Son alimentos que contienen también una buena concentración de potasio. Entonces hay que indicar a los pacientes que tengan mucho cuidado de utilizar este tipo de alimentos. Aumentar la eliminación urinaria de potasio, sí, podríamos utilizar diuréticos, sobre todo diuréticos de asa. Aumentar la eliminación intestinal del potasio, bueno, normalmente no tenemos acá, así que eso no lo usamos, pero en pacientes ya con enfermedad renal crónica, básicamente la dieta y valorar el uso no de diurético, sobre todo. Muy bien, y ustedes que van a ser médicos de atención primaria, ¿qué hacer, no? Ante un paciente que tiene manifestaciones de hipercalemia o que ya tiene confirmado una hipercalemia. Una vez más, primero revisar si el paciente usa fármacos que potencialmente sean los causantes de esa hipercalemia, ¿no? Si está usando sales de potasio, AINES, YECA, y suspenderlos de inmediato. Valorar la depresión de volumen y situaciones de riesgo, o sea, si el paciente ya tiene una enfermedad renal crónica establecida, o si el paciente luce deshidratado, está oligúrico, necesita hidratarse, obviamente también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si el paciente está eubolémico o está edematoso, incluso de primera instancia se puede aplicar diurético, eso lo pueden hacer tranquilamente en su centro de salud, hasta obviamente referirlo de ser necesario, ¿no? El otro extremo de la alteración del potasio es justamente la hipocalemia. Aquí vamos a ver que se define hipocalemia cuando el valor del potasio en sangre está por debajo de 3.5 miliequivalentes por litro. Ya cuando el potasio está alrededor de 4 miliequivalentes, ya debemos ponernos en alerta, sobre todo si el paciente consume diuréticos, porque el diurético condiciona también a aumentar la eliminación del potasio por orina. Y de no ser así, hay que estar evaluando igual el potasio para ver si cumple ya criterios de hipocalemia, que esta puede ser leve, moderada o severa, dependiendo del valor, ¿no? Hipocalemia por debajo de 2.5 ya se considera una hipocalemia grave o severa. Ahora, las causas de hipocalemia que a ustedes como médicos de atención primaria, médicos generales, les debe interesar y a lo primero que deben buscar va a ser, en primer lugar, lo que condicione a pérdidas del potasio. Y dentro de lo más comunes, las digestivas y las renales. Dentro de las digestivas, pues hay que ver si el paciente ha estado con diarrea en estos
días, o si tiene alguna fístula, o ha sido operado con alguna fístula con aumento de drenaje, o ha estado utilizando laxantes. O a nivel renal, si el paciente pues ya tiene como tratamiento de base diuréticos y si ha estado usando estos con frecuencia, todo eso es importante que lo tengan en cuenta. Lo otro es la redistribución del potasio. Si hemos visto que la acidosis permite que el potasio salga del intra al extracelular, la alcalosis hace todo lo contrario. La alcalosis hace que el potasio del extracelular vaya al intracelular. Muy bien, ya más raro es el déficit en la ingesta o la sudoración excesiva, ¿no? Pero lo principal es esto, detectar si hay manifestaciones que nos indiquen que estamos frente a una pérdida de potasio o una redistribución de potasio. Entonces, la alcalosis en cuanto a la redistribución, la alcalosis es un factor, la estimulación beta-2 adrenérgica con beta-2 agonistas, también si el paciente usa inhaladores, ha sido nebulizado con frecuencia, el uso de insulina, etcétera, ¿no? O pérdidas extrarrenales, como la digestiva, diarrea, uso de laxantes, o cutáneas, como una sudoración profusa o gran quemado también, ¿no? Si hay pérdidas renales, pues habría que ver también si es que es compresión arterial normal, paciente que usa diuréticos, o pacientes que está vomitando, o con pacientes que de repente con cuadros de obstrucción intestinal, que tienen una sonda nasogástrica, en los cuales vemos que puede haber un aumento también de secreción por esa sonda y por ahí pueden perder también electrolitos como el potasio. Condiciones asociadas como la hipomagnesemia, o algunos trastornos tubulares ya un poco más complejos como síndrome de Bartel, por ejemplo, ¿no? O el uso de medicamentos como levodopa, aminoglucósidos, anfotericina B. Ahora, pues, que sea un paciente que tiene hipertensión arterial e hiperactividad de mineralocorticoides, ¿no? Importante diferenciar si cursa con renina baja o alta. Bueno, esto ya son obviamente causas que ameritan ya una hospitalización, un estudio, ¿no? Basta con que ustedes en la atención primaria identifiquen si lo más común, pérdidas digestivas o renales. De no ser así, ese paciente va a meritar un estudio que ya probablemente se va a tener que desarrollar en un nivel hospitalario, ¿no? Si la hipocalemia es grave, o sea, es por debajo de 2.5, ese paciente tiene que ser remitido urgentemente a un hospital. Dentro de las causas más frecuentes ya hemos mencionado, y lo que hay que buscar primero es pérdidas digestivas y renales. Digestivas, si el paciente utiliza laxantes o tiene una diarrea que puede ser crónica, o los pacientes renales que utilizan diuréticos, ¿no? Ahora, si es que no tenemos muy clara la causa, o sea, si no es digestiva, no es renal evidente, entonces iríamos a un siguiente paso que es valorar la cantidad de potasio en orina para poder hacer una disquisición diagnóstica, ¿no? Yo le mando al paciente a que recolecte su orina de 24 horas y doso el potasio urinario. Si el potasio urinario está por debajo de 15, significa que el riñón está manejando bien el potasio y que no hay una pérdida renal. Entonces hay que insistir que puede ser digestiva o que puede ser por falta de aporte. Pero si el potasio sí es en orina, excede los 15 o 20 miliequivalentes por litro, aquí el problema es renal. El riñón no está cumpliendo bien su función y está dejando que se escape el potasio. Entonces hay que valorar pérdidas renales o incluso un exceso de aldosterona o problemas a nivel de los túbulos. Y este algoritmo me permite a mí hacer una disquisición diagnóstica. Si yo tengo un paciente con hipocalemia, en primer lugar, lo más importante, la historia clínica, para yo poder integrar todo lo que el paciente está manifestando en la clínica, los hallazgos clínicos, con el valor de la hipocalemia, ¿no?
Valorar también el volumen extracelular. El paciente es un paciente deshidratado, es un paciente eubolémico o es un paciente hipervolémico con edemas, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la valoración del volumen extracelular. Si es que no me queda muy claro el origen de su hipocalemia, o sea, si no es evidente que tenga una pérdida digestiva como diarreas, vómitos, o no es evidente la pérdida renal como un uso excesivo de diuréticos, entonces yo puedo al paciente indicarle potasio en orina, ¿no? Valorar la concentración de potasio en una orina de 24 horas. Si es por debajo de 15, les decía, el riñón está cumpliendo su función. Entonces, ¿qué debo buscar? De repente hay un aporte insuficiente de potasio, ¿sí? El paciente está en ayunas, por cualquier otro motivo, o hay pérdidas que pueden ser gastrointestinales o cutáneas como sudoración profusa, o alguna alteración en la distribución del potasio, uso de insulina, bicarbonato, intoxicaciones, en fin. Si es que el potasio en orina está por encima de 15, entonces el siguiente paso sería poder calcular el TTKG, son las siglas de gradiente transtubular de potasio. Este gradiente transtubular de potasio se puede calcular con la cantidad de potasio en orina, en suero, la osmolaridad tanto de la orina como también del suero, ¿no? Dependiendo del valor de este gradiente transtubular, si es por debajo de 4, me indica que hay un flujo aumentado a nivel del túbulo distal. Puede ser porque el paciente esté utilizando algún diurético, tipo tiacida, asa, o porque hay una diuresis osmótica por presencia de glucosuria, como en pacientes diabéticos descompensados, ¿no? O uso de manitol, como en pacientes con accidentes cerebrovasculares o traumatismo encefalocraniano, ¿no? O por un incremento de urea también. Si está por encima de 7 el gradiente, entonces lo que se recomienda es valorar el volumen extracelular. Si el volumen extracelular está normal y el paciente no tiene hipotensión, hay que buscar que no tenga como causa una hipomagnesemia. Y si el paciente tiene hipertensión, valorar la renina. Si esta es normal o alta, buscar estenosis de arteria renal, hipertensión maligna, tumor secretor de renina. Si esta renina está disminuida, valorar aldosterona. Si está baja, puede ser por síndrome de Dietle, mineralocorticoides exógenos, uso de algún medicamento tipo anfotericina B, o si la aldosterona está aumentada, puede ser secundario a un hiperaldosteronismo. Por otro lado, si el volumen extracelular es bajo, hay que valorar otros iones en orina también, como el cloro disminuido, que va en relación probablemente a que el paciente haya estado presentando vómitos, o un sodio también disminuido, que podría ir en relación a que el paciente ha estado con cuadros gastrointestinales como diarrea, o cloro, sodio aumentado. Hay que ver síndromes como el de Bartter o el de Gitelman, ¿no? Entonces, más o menos, esto es para orientarnos. Entonces, lo que hay que buscar de primera instancia es lo más común. Si hay una pérdida digestiva o renal evidente. De lo contrario, si el paciente no tiene una hipercalemia grave, podríamos hacer toda la disquisición que vemos acá. O sea, yo el paciente tiene, por ejemplo, 3 de potasio, no tiene mayor manifestación clínica y es hipocalemia, es crónica, es persistente, entonces puedo hacer todo mi algoritmo diagnóstico y puedo hacerle seguimiento tranquilamente por consultorio. Pero si es una hipocalemia grave, por debajo de 2.5, o el paciente tiene manifestaciones clínicas de esa hipocalemia, yo debo actuar de inmediato. Entonces, lo que hacemos normalmente en los hospitales es tratar de reponer esa hipocalemia, ¿no? Y para eso utilizamos los denominados retos de potasio. Normalmente utilizamos una ampolla de cloruro potásico al 20% en un cloruro de 100 y eso hacemos que lo pasen en hora y media a 2 horas, ¿no? Debe ser una infusión lenta porque el potasio puede provocar flebitis. Entonces, en hora y media, 2 horas hacemos que
esa solución de calium, de cloruro de potasio, pase. Y por cada ampolla aproximadamente va a aumentar 0.5 miliequivalentes. Es decir, si yo tengo un paciente hospitalizado con 2.5, si yo le pongo 2 ampollas, esperaría que más o menos se incremente en 3.5, ¿no? Aproximadamente. Muy bien, pero en los hospitales, cuando el paciente tiene manifestaciones clínicas o una hipocalemia severa, yo debo rápidamente dar manejo, reponer ese potasio. Y a la vez también debería empezar a buscar cuál es la causa que está originando esa hipocalemia. Bien, entonces, si la hipocalemia es grave, tiene que ser un manejo hospitalario definitivamente. Asegurar que haya una ingesta adecuada de potasio, valorar también el uso de suplementos de potasio bioral. Y si las pérdidas son renales, podríamos hacer uso de diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Como son la espironolactona, por ejemplo. La hipocalemia, al igual que la hipercalemia, también va a tener manifestaciones electrocardiográficas. Sobre todo, mientras más severa la hipocalemia, mayor probabilidad de que se manifieste este tipo de alteraciones. Vamos a empezar a ver que hay descensos del ST, la onda T se empieza a volver negativa y la onda U es la que se vuelve más prominente. Entonces, a diferencia de la hipercalemia, donde la hipercalemia empieza a haber una onda T picuda que va aumentando de tamaño, y la hipocalemia es todo lo contrario, ¿no? La onda T se va volviendo negativa y aparece una onda U prominente. Entonces, una vez más, una hipocalemia severa, el ST desciende, la T se vuelve negativa y aparece una onda U. Vemos el ST disminuido, en la flecha roja vemos a la onda T negativa y con la flecha naranja vemos a una onda U prominente. Ojo, que es muy importante la historia clínica porque estas alteraciones podrían tranquilamente simular un síndrome isquémico coronario agudo o una intoxicación digitálica. Entonces, es importante hacer esos diferenciales también. En hipocalemia también puede aparecer una prolongación del intervalo QT y muchas veces pacientes con hipocalemia pueden ser considerados como un síndrome de QT largo. Y ojo que los QT largo son pacientes que pueden desarrollar arritmias malignas, ¿no? Por eso es importante siempre manejar diagnósticos diferenciales. Entonces, si yo veo un electrocardiograma así, bueno, claro, puedo plantear un Zika, puedo plantear una intoxicación digitálica, un síndrome QT prolongado, pero también tengo que considerar que puede ser la hipocalemia el causante. Entonces, mi dosaje de electrolitos debe estar dentro de mi plan diagnóstico. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si tenemos alteración con otros electrolitos, ¿cómo sería la corrección del potasio? O sea, ¿cuál es el orden de importancia en cuanto a las correcciones de los electrolitos? No hay un orden de importancia en realidad. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene hiponatremia, y tiene hipocalemia, y tiene hipocalcemia, yo voy a manejar los tres. La hipocalemia, si es una hipocalemia severa, que el paciente necesite un manejo pronto, yo puedo iniciar, como les comentaba, los retos de potasio. A la par, para esa hipocalemia puedo agregar gluconato de calcio. Para la hipocalcemia puedo agregar también gluconato de calcio. Si el paciente tiene hiponatremia, tengo que hacer toda mi disquisición si en realidad es una hiponatremia verdadera y si es una hiponatremia
con euvolemia, con hipervolemia o con hipovolemia, dependiendo también de eso y de la severidad de la hiponatremia, yo también puedo manejarla. O sea, no es que primero manejo una y después manejo otra, no. Depende mucho del contexto y de la situación clínica en la que se encuentra mi paciente y yo voy a tomar la decisión. Puedo manejar tranquilamente las tres a la vez, ¿no? La hiponatremia, la hipocalemia y la hipocalcemia. ¿Se entendió? Sí, doctor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bien, si no hay más preguntas, hasta aquí lo dejamos. Ya estoy coordinando con Joseph para definir la próxima reunión. ¿Está bien? Ya nos vemos.